Bienvenidos y bienvenidas al estudio bíblico de los viernes. Qué bueno que están acá y también qué bueno ver a cualquier persona que se nos une en todo lugar o a toda persona que se nos une, aún de aquí mismo en Houston, en Venezuela, en Colombia, ¿dónde más? En San Luis Potosí y por supuesto aquí en Houston tenemos gente, nuestra hermana Lorraine, que siempre nos ve y le mandamos un saludo. Y a todos, ¿por qué no nos mandas tú un saludo para no omitir a nadie y saber dónde estás? Vamos a estar estudiando en Filipenses capítulo 3, del verso 17 al 21. Siempre me gusta ponerle un título, aunque los pasajes tienen diferentes temas, pero el título que yo vi que era apropiado, le puse Ciudadanos del Cielo, comisionados a la tierra. A ver, repítalo conmigo. Ciudadanos del cielo, comisionados a la tierra. Bueno, en Filipenses hay tres puntitos que yo saqué de estos versos. El primer punto es observa, imita y sé cauteloso. Y esto es en los versos 17 al 19. Del capítulo 3 dice, hermanos, note que está hablando no a gente que no conoce a Cristo, sino a gente que ha conocido al Señor Jesucristo. Hermanos, dice, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, en este primer bloque o en este primer punto, Pablo nos da una exhortación a observar, imitar y ser cautelosos. Observar que dice, observa el patrón de vida y de conducta, dice, que yo les he mostrado. Pablo se pone como ejemplo y dice, imítenme a mí. ¿Cuántos viviendo la vida cristiana le decimos a la gente, no, pero no hagas como yo le hago? Pues, oye, pues y entonces, ¿a quién van a seguir? Pero es que no soy perfecto, es que ninguno somos perfectos, ¿eh? Ninguno. Pero la vida de Cristo en nosotros nos permite amar y desear lo que es de Dios, no lo que es del diablo, no lo que es de este mundo. Entonces Pablo dice muy categóricamente, observen el patrón de vida y conducta que les he dado, que vieron en mí, dice Pablo, pero que también observan en los que siguen el patrón. O sea que había alguien que agarró la onda, como decimos en México, agarró bien el modelo y dijo, no, yo también voy a seguir. ¿Y cómo es ese modelo? Bueno, ese modelo tiene que ver con darle nuestra vida a Jesucristo, amado hermano, con entender lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego la otra parte, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora, ¿por qué ese verso es tan clave aquí? Porque la parte que sigue dice, porque por ahí, en el verso que sigue, por ahí andan muchos, y yo lo leí, siempre leo los pasajes en varias versiones, incluso en versiones en inglés o en versiones amplificadas, y dice que hay muchos, en una versión dice, hay muchos que caminan por el camino cristiano. Fíjate, hay muchos que caminan por el camino cristiano, pero son enemigos de la cruz de Cristo. En Guatemala dirían, ¿y cómo así? Pues sí, porque ¿qué es caminar en el camino cristiano, pero ser enemigos de la cruz de Cristo? Yo pregunto, ¿para qué nosotros volteamos a ver a la cruz? ¿Para qué? ¿A quién vamos a ver ahí?
¿O a quién debemos de ver ahí? ¿A quién? ¿Están seguros? A ver, díganlo otra vez. Gálatas 2:20 acabamos de decir. ¿Qué dice? ¿Quién es el que debe estar ahí colgado? Ah, Debería de estar ahí. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y la gente le gusta ver a la cruz con el Cristo todavía colgando, pero Él ya se bajó de ahí y ya resucitó. Pero el que está crucificado soy yo. Diga, soy yo. Y entonces los enemigos de la cruz de Cristo no les gusta verse crucificados. Porque dice que el futuro de ellos, número uno, es perdición. El futuro de esa gente que no le gusta verse crucificado. Ahora, quiero que note esto. A veces la gente dice, entonces por eso ya me habían dicho que ser cristiano es que se me acababa la vida. Y que los vecinos te dicen, ya no tienes vida. No, la tenemos más en abundancia. Lo que pasa que se nos acaba la vida del yo y empieza la vida de Cristo en mí. ¿Entendemos eso? Pero el yo no puede vivir, porque si vive el yo, habría dos personas reinando, que es el yo y Cristo, y entonces el yo y Cristo no se llevan. Pero mi yo lo crucifico y lo rindo a Cristo. ¿Estamos en eso? Pero los enemigos de la cruz de Cristo dicen, no, pero yo quiero vivir, yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Y eso es ser enemigo de la cruz de Cristo, porque es no entrar por el camino que Cristo quiere que vayamos. Mire cómo son estas personas, leamos eso. Dice, verso 19, el fin de los cuales será perdición. Fíjese quién es el Dios de ellos. Ya no es el Dios todopoderoso, ya no es el Padre, ya no es Cristo. El Dios de ellos, note muy bien, es el vientre. Pero en la versión amplificada dice que el Dios de ellos es la sensualidad. Sensuality, no sexualidad, pero sensualidad está ligado con la sexualidad. O sea, es todos los apetitos de la carne. Todo lo que me sienta bien, todo lo que me sabe bien, todo lo que me gusta hacer. Ahí está, sus propios adoran, ahí está mejor, adoran al Dios de sus propios deseos. Todos digan, wow. Adoran al Dios de sus propios deseos. Eso está revelador. Y entonces, siguiendo ese Dios, claro que eres enemigo de la cruz de Cristo, porque ¿cómo puede ser que tú adores el Dios de tus propios deseos? Si nuestros deseos fueron clavados con Cristo. Más adelante dice que ellos están orgullosos de lo que deberían avergonzarse. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Esta semana creo salió un edicto firmado por el gobernador Cuomo de Nueva York, aprobando el aborto hasta el nacimiento del niño, imagínense. Y están orgullosos firmando ahí cuando debería darles vergüenza de firmar tal ley. Y los que están con ellos igual, porque están matando a un ser humano bajo una ley de aborto. Pero ese no es lo único. O sea, esta gente, enemigos de la cruz de Cristo, dice que están orgullosos de lo que deberían avergonzarse. Y por último, en la última parte dice, solo piensan en lo terrenal. O sea, Dios y su plan no tiene cabida en ellos. Ojo que se puede ir a la iglesia pensando solo en lo terrenal. Gente que le dicen, venga y pacte y usted se va a hacer rico y le van a venir casas y le van a venir autos y le va a venir un montón de cosas. Y eso es estar pensando solo en lo terrenal.
Ahora, ¿será que Dios no quiere prosperarnos? Yo soy el primero en creer lo que Tercera Juan dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero una cosa es prosperar y otra cosa es pensar solo en lo terrenal, y clavarnos en eso. Bueno, por eso el primer punto es observa los patrones correctos, imita las personas que caminan conforme al modelo estipulado, pero sé cauteloso cuando alguien quiera, en Coahuila dicen sacarte del carril. Cuando alguien quiera llevarte al lado, dice, no, mira acá. Me acuerdo de una persona que le decía a un cuñado mío en México, oye, vente para acá, para mi iglesia, acá están unas hermanas bien buenas. Imagínese si andaba carnal ese brother. ¿Verdad? ¿Tengo testigos? O sea, pero diga, sí hay. Sí hay. Entonces, por eso hay que estar cautelosos. Bueno, ese es el primer punto. El segundo, vamos a hablar el verso 20, y ahí es donde vamos a hablar de nuestra ciudadanía, y aquí vamos a tocar un tema que es muy emocionante y muy esperanzador, porque es el retorno glorioso del Señor Jesucristo. En el verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Diga fuerte conmigo, yo soy ciudadano, del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Y luego diga, ay no más. ¿Para qué quiere más, hermano? ¿Cuál Dubái? ¿Cuál país que tú digas, no hombre, el reino de los cielos es la mejor ciudadanía que tú y yo podemos tener? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, aclarando que esa ciudadanía no nos la ganamos por mérito. Aquí entramos de ilegales y Cristo nos legalizó. Todos entramos siendo pecadores. Todos. Ninguno se puede ganar la ciudadanía porque es muy bueno, porque hace buenas obras, porque le sirve mucho a Dios, porque ora mucho, porque ayuna. Nada. Olvídate. Nada nos puede ganar esto, solamente se puede recibir gratis. ¿Cuántos lo recibieron gratis? Amén. Y si pregunto, ¿cuánto pagó alguien por esta ciudadanía? No me va a decir que pagó, porque entonces esa no es de veras. La compraron en fiesta, como las licencias, ¿verdad? Luego cuando alguien no se puede estacionar, dice, pues sacaste la licencia en fiesta, ¿o qué? Para la gente que nos dé fiesta es una tienda, supermercado, donde se compra de todo, hasta chismes. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero luego dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ahí es un vislumbre que nos da de el retorno del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a avanzar un poquito en ese punto. Número 1, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué somos ciudadanos del reino de los cielos? Alguien me dice, alguien que me ayude y me pueda decir, ¿por qué causa nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos? ¿Por qué? Fuimos comprados. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Amén. O sea, hay varias razones, pero empieza por ahí. Fuimos comprados para el reino de Dios. Juan 1:12 dice que somos nacidos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, eso nos da la ciudadanía. Mira, la ciudadanía de los cielos no te va a llegar ningún papel nunca en el correo. Tampoco la congregación te puede expedir un documento que diga ya eres ciudadano del reino de los cielos. Te puede dar una tarjeta de membresía, te puede dar documento, pero
allá con Dios esa tarjetita no vale. O sea, esa vale aquí. Pero con Dios lo que vale es la sangre de Cristo sobre nosotros. Con Dios lo que vale es que le hayamos dicho sí al Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo más importante. También somos ciudadanos, 2 de Pedro 1:4, porque somos participantes, dice ahí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, todos digan esa palabra, grandísimas. Fíjese la palabra que usa, grandísimas promesas, para que por ellas, esa palabra llegaseis quiere decir, ustedes llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que llegamos a ser? ¿Participantes de qué? ¿Y qué es de la naturaleza divina? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la misma ¿qué? Naturaleza de Dios. Que Dios. O sea, el mismo ADN espiritual. No es el ADN físico, pero es el ADN del espíritu. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ese es el 2 de Pedro 1:4. Estamos hablando de por qué somos ciudadanos del reino de los cielos. También en Juan 14:20 dice, en aquel día ustedes conocerán, diga fuerte, yo conozco. Yo conozco. Ajá, porque él dice que conoceríamos. Si dice que conoceríamos, conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Dice Cristo, que yo estoy en mi Padre. Todo eso le decimos un fuerte amén, ¿verdad? Amén. Amén, porque es fácil creer. Pero dice, y ustedes están, ¿dónde? En mí. En mí, dice Cristo. Y luego dice, y yo en... Vosotros. Voltea al que está cerca de ti dice, y dile, creo que ahí está Cristo. No, está. No creo. No creo. Ahí está Cristo. Tú que nos ves por la tele de perdido, dile al sillón que ahí está Cristo. En el que está sentado ahí en el sillón. Porque mira qué tremenda esta palabra. Dice, conocerán. Mire lo que es saber la realidad del nuevo pacto. ¿Cuántas veces cuando no se nos había revelado Cristo y la verdad del nuevo pacto, orábamos pésimo y le decíamos, Señor, soy un pobre gusano, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, soy polvo? Pues, y entonces no has recibido a Cristo, entonces no has nacido todavía, entonces no has sido participante de la naturaleza divina. Bueno, sí, pero así me dijeron que orara. Pues cámbiale porque ahora tenemos otra forma de orar basado en lo que creemos, porque y conocemos, en aquel día conocerán. Por eso es importante dónde nos alimentamos, de qué nos alimentamos, qué congregación escogemos para que nos alimente, porque hay muchísimo, hermano, que se mezclan pactos y nosotros lo hicimos por años. Nosotros lo hicimos también, pero damos gracias a Dios que cada día vamos recibiendo más luz, amén, para conocer su voluntad. En 2 de Pedro 2:9 nos enseña que estamos aquí para Él. Dice, ¿no era? 2:9, a ver, chécame la primera, porque es la que, para anunciar las virtudes, a lo mejor es primera de Pedro, yo dije segunda. Sí, perdón, primera de Pedro 2:9. Nada más me equivoqué en el 2. Mas
ustedes, ¿de quién está hablando? Sí, diga de mí. Ustedes son. No dice que ustedes se sienten. No dice que ustedes parecen. No dice que ustedes a lo mejor. No, ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estábamos antes? Pero ahora, ¿dónde estamos? En la luz admirable. No le da gracias a Dios por eso. Que vivimos en la luz. Y dijo Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. Somos nosotros, hermano. Y dice acá que estamos aquí en esta tierra con el pasaporte celestial, pero nuestra asignación es aquí. Estamos aquí para anunciar. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cómo las vamos a anunciar? Dios te dé entendimiento, porque dentro de cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a ir diciendo a toda persona. No le hablamos de la misma manera, a toda persona no le hablamos siempre las mismas cosas, es conforme el Espíritu nos da que le hablemos, pero todo es para anunciar las virtudes del que nos sacó. Y todo lo que decimos a la persona es, y te quiere sacar a ti también. De hecho, ya te sacó, pero solo tienes que aceptar que ya te sacó para que puedas salir. Y la persona dice, no le entiendo. Bueno, déjame contarte más, porque tampoco esperes que pongas una semilla hoy y mañana estés cosechando los elotes. ¿Verdad que no se puede? No. Y así, antes pensábamos, Nelson, que le agarramos una persona donde quiera, ¿verdad? En la estación del metro. Conoce a Cristo. Y la persona, ¿quién es Cristo? Ni sabía de qué le estábamos hablando. Pues acéptalo ahorita. ¿Quieres que ore por ti? Espérate, era como sembrar el grano de maíz y ya cosechar ahí el elote al mismo tiempo. Ya le iban a dar la mordida. Sí, ya morderlo, ¿verdad? Entonces, pero estamos aquí para Él. Y ahora vamos a hablar de el glorioso retorno de Cristo. Este quizás sea un punto que para mucha gente o para alguna gente en la iglesia sea punto de debate. Yo cuento mi posición, mi punto de vista, y cada uno tendremos que pedir al Señor que nos ilumine, porque yo desde hace muchos años, cuando la gente me pregunta acerca de los eventos de la venida de Cristo, porque ha habido mucho historia, incluso mucho invento, y todas esas películas que ve que se caen los edificios y todo ese rollo, olvídese, eso es Hollywood, ese es Hollywood. Ese no es lo que la Biblia marca. Ellos tienen que hacerle así, emocionante, cautivador para que la gente, para tener público. No. Pero por el otro lado, yo siempre he pensado esto. No importa cómo suceda la venida del Señor. No importa cómo. El caso es que va a suceder. Pero no importa cómo sea, si tú y yo somos de Cristo, no importa cuál día es, no importa si es de noche, si es de día, no importa nada. Todo lo que importa es estar en Cristo. ¿Sí me entienden? O sea, esa es la parte importante. Pero aquí vamos a ver algunos toques de esa venida y solamente algo básico. No crea que vamos a extendernos tanto. Entonces, porque dice que desde los cielos nosotros esperamos su glorioso retorno a la tierra. Aquí lo que hay que aprender muy clave es que
la venida de Cristo es la segunda venida. Pero muchas iglesias, a raíz de cierto comentario bíblico que alguien hizo, se creó otra venida, como si hubiera dos venidas. O sea, lo que la gente le llama el rapto y luego la segunda venida. Pero eso no está en la Biblia. En la Biblia está la venida del Señor, no el rapto y la segunda venida. Solo que se le acomoda con ciertos versos ahí, pero la verdad que el rapto no se pensaba en el principio. Sucedió hace como 100, 150 años que se agregó esa mentalidad. Es una mentalidad. Ahora, ¿por qué la mentalidad del rapto no es bíblica? Porque en esa mentalidad es una mentalidad donde Cristo viene y nadie se da cuenta, sino que de repente ya desaparecieron los creyentes. ¿Cuántos han oído eso? Eso no es así. Vamos a ver algunas escrituras. Mira, de la segunda venida, del retorno de Cristo. Vamos a ver en Apocalipsis o Revelaciones 1, 5 al 8, por favor. Y lo que yo te voy a contar es lo que dice la Biblia. Apocalipsis o Revelaciones 1, 5 al 8. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al soberano de los reyes de la tierra, y hace un punto ahí, se detiene. Y luego dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 7. Aquí es clave el verso 7 para entender cómo será la venida del Señor. Mire, he aquí que viene con las nubes. ¿Y qué dice después? Y todo ojo le verá. ¿Eso es venir en secreto? No. Cuando dice todo ojo le verá, es que esto es público, completamente público. Ahora, según las creencias, dicen, bueno, nada más los creyentes le van a ver. No, mire lo que dice. Y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Los que se burlaron de él, los que, tú sabes, no le reconocían. Los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí es el primer fundamento de cómo será la venida del Señor, es que viene con las nubes. Y esto concuerda con el libro de los Hechos, cuando estaba con los discípulos, ¿te acuerdas? Y de repente dice que fue alzado de sus ojos y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, como Apocalipsis es un libro simbólico, no sabemos si la nube que habla acá es una nube literal o es una nube de testigos, como dice Hebreos. Porque no sabemos todo. Hay que aceptar eso. Lo demás hay que dejárselo a Dios y al momento que llegue, que Dios nos sorprenda. Porque si Dios nos cuenta todos sus secretos, entonces nosotros somos igualitos a Él y ya no hay nada de emoción. Hay muchas cosas. Las cosas reveladas son de nosotros y las cosas ocultas son de Dios. Amén. Pero lo que sí es clave, todo ojo le verá. ¿Vieron eso? Sí. La venida del Señor sucede así. Estamos acá y de repente aparece la venida del Señor. El Señor dejó claro que viene al canto del gallo o a la medianoche. O sea, dejó claro que no nos va a avisar y decir ya ahora sí. No, es que cuando viene, viene. Cuando se le llega
que va a ser la venida, se va, pero todo ojo le verá. Ahora, hay otro elemento que sucede en la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque estamos hablando que de los cielos esperamos el retorno del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 al 18, son solamente 3 versos, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mira lo que sucede, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todos nuestros amados que se nos han ido antes de nosotros. ¿Cuántos tienen un ser amado que está en el ámbito espiritual? Amén. Yo creo que todos, ¿no? Porque pues todos hemos tenido algún familiar o hermano o amigo que se nos ha ido allá. Y si estaba en Cristo, fíjese esto, alguien dirá, hermano, pero es que mi familiar pues iba a la iglesia, sí aceptó a Cristo, pero de repente no iba. Yo no sé si usted tal vez dirá, ¿y es salvo o no es salvo? ¿Y se lo va a llevar el Señor o no se lo va a llevar? La Biblia dice que conoce el Señor a los que son suyos. Y si es el Señor el que conoce, nosotros no podemos andar dividiendo, a ver, usted no y usted sí, porque ¿quiénes somos nosotros para andar? Ahora, arrímese lo más que pueda, Sí, no por eso va a decir, entonces yo de lejecitos. No, acérquese, como dice, cuando vayas a la casa de Dios, ¿qué? Acércate más para que oigas. Y acérquese más a Cristo, porque aquí lo que importa es acercarnos a Cristo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos. ¿Cuántos están vivos? A ver, chéquese el pulso. Amén. Si está respirando, tiene crédito. Respirando, trabajando, ya tiene crédito. Dice. Pero con el Señor, si está respirando, son los vivos. Pero aquí, los que hayamos quedado son los que no nos habíamos muerto hasta ese momento, ¿sí? Los que vivimos, los que hayamos quedado. Fíjese esta frase, a mí me llamó la atención porque por muchos años he leído yo este pasaje y hoy, esta semana me llamó la atención que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa es la parte, yo siempre había oído, seremos arrebatados juntamente. Pero la parte que esta semana me llamó la atención es que seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo que acaban de levantar. Quiere decir que no se van tan delante, nada más ahí juntamente. Nomás resucitan primero, pero juntamente con ellos somos arrebatados. Y yo sé que alguien va a decir, ahí está, pastor, ve que sí existe el rapto. No, existe el arrebatamiento, pero arrebatamiento y rapto son dos cosas diferentes, porque rapto se va en secreto, arrebatamiento es, Él viene y todo ojo le verá y los muertos en Cristo resucitan y los que hayamos quedado somos arrebatados. Rapto es que se los llevaba a alguna parte, arrebatamiento es que dice ahí somos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y luego dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y allí otra vez entra la interrogante, ¿y dónde va a ser, hermano? Aparentemente va a ser aquí en esta tierra, aparentemente, porque nosotros esperamos según sus promesas, que dice Pedro, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, pero otra vez, no sabemos todo, pero tenemos que dejar lugar a lo que no sabemos y a lo que sí nos enseña, pues tomarlo. Lo que sí me llama la atención el verso 18,
que dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es aliéntense? Ánimo, hermano. No se quede usted, sírvale a Dios, sea de Dios, viva con Él, descubra para qué está aquí. Descubra cuál es el propósito, porque no nada más viva una vida sin propósito, no, vive la vida en el que cumplamos el glorioso, eterno propósito de Dios. Y dentro de este punto, el último que traigo aquí es en segunda de Tesalonicenses, nada más unas 2 páginas más adelante. Segunda de Tesalonicenses 2:9, otra cosa que sucede en el glorioso retorno de Cristo es que destruirá al mal y a todos los malos. Destruye al mal y a todos los malos. Miren, segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Debía ser 8 y 9, perdón. Vamos a leer 8 y 9, perdón. Entonces se manifestará aquel inicuo, ahí está, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. O sea, su venida trae un resplandor que fulmina. En una versión amplificada dice aniquila. Y aquí es fácil leer que aniquila al hombre de pecado. Pero si tú lees los versos de más arriba de ese mismo pasaje, vas a ver que ese hombre de pecado quizá no es el hombre de pecado que nos habían dicho, sino que el hombre de pecado es el hombre que vive pecando. Es los hombres que viven pecando, es la gente, porque dice, se sienta en el templo de Dios haciéndose como Dios. Ojo, que muchos relacionan ese pasaje con Daniel. Pero este es otro pacto donde el templo de Dios ya no es un templo de bloques, sino es el templo espiritual. Y entonces el que se sienta en el templo de Dios, donde debería estar Dios, y se sienta él haciéndose pasar por Dios, diciéndole, aquí el que manda soy yo. Ese es el hombre de pecado. Y dice que todos esos son destruidos por el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Bueno, concluyo esta partecita para que no queden nudos sueltos. El glorioso retorno de Cristo, de donde nosotros esperamos al Señor, número 1, será de tal manera que todo ojo le verá. Así sucede el retorno de Cristo. Los muertos, todos los muertos en Cristo resucitan y somos arrebatados para juntarnos con Él. Todos los suyos somos arrebatados, con los muertos en Cristo para juntarnos con Él. Y también destruye el mal y la maldad. Y yo estoy convencido que ahí es donde se cumplirá la palabra que nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Si ya quitó el mal, si ya quitó todos los inicuos y su venida no deja lugar para ninguno, entonces será algo muy glorioso, ¿no cree usted? Llegamos al tercer punto. Este punto es corto y está en el verso 21. Volvamos a Filipenses 3:21. Y el tercer punto le puse un mundo mejor que el de Adán. ¿Cuántos se acuerdan del mundo de Adán? A ver, ¿cómo era? ¿Dónde vivía Adán? ¿Dónde en Edén. ¿Cómo sería Edén? Hermoso, ¿verdad? Poderoso ahí. Había todo lo que pudieras necesitar.
en Edén, ojo, no había ninguna maldad excepto la serpiente, pero la serpiente ellos la podían dominar. No la dominaron, pero la podían dominar. Y en Edén, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién me describe Edén? A ver, descríbeme algo que conoce del mundo de Adán. No, a mí Edén era un lugar hermoso, era un paraíso. Paraíso. Pero dígame, ¿qué más gloria había ahí? Aparte de lo que hemos... Estaba la gloria de Dios. Que Dios bajaba a platicar con ellos. Todos digan a platicar. Porque aquí es clave entender eso. Porque el mundo mejor que el de Adán tiene que mejorar eso. Mejor que Dios venga a platicar. Porque para Adán eso era glorioso. Y uno puede decir, no hombre, que yo hubiera estado ahí. A lo mejor también lo hubiéramos regado como Adán. Pero Dios ya le había dado instrucciones a Adán. Sí, esa ya está, sino más que tú sabes, se le metió lo mexicano ahí y falló, se le metió lo humano. Y por eso es que el humano debe estar crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Porque el humano siempre va a fallar, pero cuando ya no dejamos que el humano decida, sino que el Cristo que vive dentro de mí. Entonces, este verso 21, leámoslo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. En ese versito se encuentra una riqueza. Número 1, dice que, y esta es una de las pocas promesas que se tiene que contar en futuro, porque yo digo que 99.9% de las promesas tenemos que decir, consumado es, ya sucedió, ya no lo dio, ya nos salvó, ya nos justificó, ya nos santificó, ya nos resucitó, ya nos sanó, nos bendijo con toda bendición. O sea, todo es ya en pasado, pero esta sí tiene que ser en futuro, porque dice, Él va a transformar el cuerpo. Nuestro cuerpo no está transformado todavía. Y por eso tenemos que esperar hasta ese momento. Pero cuando llegue el momento, Él va a transformar, dice aquí, el cuerpo de nuestra humillación. Fíjese esto. Pregunto, ¿cuántos aman su cuerpo? A ver. Sí, pues, maravilloso, ¿no? Qué bueno que Dios nos dio un cuerpo. Si no fuéramos marcianos, no sé qué, fantasmas. Y ojo, no solamente que agradecidos que Dios nos dio un cuerpo, pero un cuerpo maravilloso, hermano. Un cuerpo que funciona, los sistemas se acomodan, se acoplan. Le doy un tip. ¿Cuántos conocen a alguien o sufren de insomnio? ¿Alguien que se le vaya el sueño en la noche? Me dicen, no, nomás a mí. ¿Quién? Porque a mí se me iba el sueño de noche. Y no lo podía pescar. Sí sabe eso, ¿verdad? Se me fue el sueño y no lo puedo agarrar. Y no me sentía mal, no estaba estresado, nomás no tenía sueño. Y esto lo voy a dar este tip para toda la gente porque a mí me ayudó. Y es un tip que se corrige pero rapidísimo. Y nada tiene que ver con esto, pero ahí se los doy como quieran. No, porque tiene que ver con lo maravilloso del cuerpo. Oí yo un consejo que una persona, ¿qué dice que es? Un especialista dio, y dice, si se te va el sueño, mira, el remedio facilísimo. Levántate en la mañana temprano y mira al sol por 2 o 3 minutos lo más fijo que puedas, sin que te dañe la retina, porque el sol no está muy fuerte en la mañana, porque dice que lo que ha pasado es que el reloj principal se desprogramó, y que aparte del reloj principal hay otros relojes, por eso te da hambre a medianoche, porque los otros relojes andan descompasados. Pero dice, cuando te levantas y miras
el sol saliendo en la mañana, por 2 o 3 minutos, tu reloj principal se resetea. ¿Cómo se dice en inglés? El reset. Se reajusta, ¿verdad? Se reajusta. Y entonces ya puedes dormir. Otra vez toda la noche. Así de sencillo. Te lo digo para ver la maravilla del cuerpo humano. Ahora, pero con todo y que es maravilloso, fíjate en esto. Dice Pablo que es el cuerpo de nuestra humillación. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que se cansa. ¿Cuántos vinieron cansados? ¿Cuántos se cansaron? Ahí está él, mire. Honestote el muchacho. No, pues yo también, yo sé. Se parece. Mire, Joe, que está despertando. No, está alerta, está contento. Tienes que ver el sol, Joe, en la mañana. Acuérdense. Ojo, se cansa, se desgasta, se enferma, y luego ya cuando estamos muy rucos, andamos ahí con el bastón, encorva, y finalmente se muere. O sea, por eso es el cuerpo de nuestra humillación. Porque, ¿qué dice Proverbios 45? El corazón no envejece, el cuerpo es el que se arruga. No se crean, no es proverbio, se lo inventé yo. Ya iba a buscar. Lo que te quiero decir es que cuando estamos viejos, no nos vemos viejos. La gente nos ve viejos, pero el que está dentro dice: yo soy como el más joven. Ay, vengo, pero me siento el más joven, pero el cuerpo se ha deteriorado. Y por eso es el cuerpo de la humillación. Yo sé que muchos de ustedes son jóvenes y dicen: hermano, mi cuerpo está San Pérez, calme, no cante victoria, ¿verdad? O sea, pero todos un día vamos a llegar. Mi esposo y yo le pedimos al Señor que no nos deje estar ahí en la cama, que nos tengan que cambiar el pamper, que ya no quiere. ¿Para qué estar ahí si ya vivimos bien padre en esta vida? Y entonces cuando llegue el momento, pues ya de decir adiós, como esta canción, pues ya, vámonos. Y al cabo ya sabemos a dónde vamos. Amén. Amén. Pero entonces, Él, fíjese esto, Él hará nuestros cuerpos como el cuerpo glorioso de Él. ¿Cuántos se acuerdan del cuerpo del Señor Jesucristo ya cuando resucitó? ¿Cómo era ese cuerpo? ¿Alguien se acuerda? No, era un cuerpo indestructible prácticamente. Indestructible, algo que se acuerde de ese cuerpo ya cuando resucitó. ¿Cómo era? ¿Qué hacía? ¿Qué podía? Resplandecía. Resplandeciente, claro, porque no, o sea, y perfecto, porque ya María ni lo conocía, ni los de Maús lo conocían, pero hay más. Dígame, ¿cómo era ese cuerpo? Acuérdese. Era más blanco, que tenía un color muy blanco que no se comparaba con nada. Sí, pero me están contando nomás lo cosmético. Pero ese sí era así. Pero miren, lo más importante es que ese cuerpo atravesaba paredes como nada. Estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos y de repente pasa la pared. ¿Qué opina ella si Cristo de repente ahí aparece? Nomás traspasa la pared y dice: traspasaba paredes. Por eso le decía que me estaba contando lo cosmético, pero lo más real es que era un cuerpo glorificado que traspasó la pared porque las puertas estaban cerradas y se puso ahí y no le pasó absolutamente nada. Y la otra cosa muy importante de ese cuerpo es que no necesita comer, pero ojo, puede comer si quiere. Por eso, para aquellos que nos gusta comer, que dicen: no, en el cielo no vamos a comer. Y si me gusta, ¿cómo y qué? Al cabo que el Señor comió. Porque acuérdense que ellos creían que era un fantasma, porque solo
¿cómo se llama el fantasmía chiquillo? Gasparín. El Casper aparece a través de las paredes. Así, dice, no, esto es una sábana que nomás parece ahí. Y entonces él, para comprobarles, les dice, ¿tienen algo de comer? Sí, aquí hay un panal de miel y un pescado. Y entonces, a ver, échenmelo. Entonces dijeron, cuando se lo demos, vas a ver que se va a caer el panal abajo, porque como es fantasma, nada, que empezó a saborearlo. A ver el pescado, también se lo comió. Y se lo comió. Todos digan, se lo comió. Entonces, pero no es que necesite comer, porque ya es un cuerpo glorificado. Pero ¿qué si me gusta saborear? El otro día dijo el pastor Ugarte, a la gorra no hay quien le corra. ¿Qué tal si me invitan a unos tacos? Me las como, ¿verdad? Bueno, entonces, termino, porque todos quieren que termine. Pero terminamos con el mundo más hermoso que el de Adán, o mejor que el de Adán. Mire, es un mundo donde tenemos todos estos beneficios, el cuerpo lo transforma al cuerpo suyo. O sea, lo que le quiero decir es esto: cuando sucede el arrebatamiento y somos arrebatados con los muertos en Cristo, en ese momento nuestros cuerpos se transforman al mismo cuerpo de la gloria de Él. ¿No se alegra de eso? O sea, ya en ese momento, allí, tu cuerpo es transformado a esa gloria. Pero ¿por qué es mejor este mundo que ni el que tenía Adán? Porque aparte de toda esta maravilla de la transformación del cuerpo, de quitar a los malos, de quitar a los impíos, número uno, Cristo vive dentro de nosotros. No nada más platica con nosotros por fuera como Adán. Y por último, el último verso, Juan 17:11, es que es un mundo donde se vive en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Vamos a ver ese verso, Juan 17:11. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Y ya no estoy en el mundo. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Pero dónde, con quién estaba hablando? Con sus discípulos. Luego sí estaba ahí. Pero él dice, yo ya no estoy aquí. Mas estos están en el mundo. Ahora, los discípulos sí estaban en el mundo. Jesucristo también estaba en el mundo, pero aparte de estar en el mundo, Él estaba en otra parte también. Todos digan también. Dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Esa parte de arriba, yo ya no estoy en el mundo. Lo que Él estaba diciendo, yo estoy aquí, pero también estoy con mi Padre en el ámbito espiritual. O sea, es un mundo donde se vive en los dos ámbitos. Nosotros ahorita no sabemos, pero esa es la realidad gloriosa que nos espera. Así como vivía el Señor Jesucristo aquí en la tierra, esa es la realidad gloriosa que espera a todos los hijos y las hijas de Dios. ¿No es glorioso eso, mis amigos? Padre, te damos gracias. Oro por cada persona que nos ve en cualquier lugar y oro que sean edificados y que tu Espíritu Santo traiga la corrección y la convicción y que no haya ninguna confusión, sino que haya edificación en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén. Amén.